Saludos cordiales. En esta ocasión el grupo número 3 va a abordar la temática de despido ineficaz. Bueno, empecemos. La acción de despido ineficaz tiene por objetivo que este despido no surte efecto y que la persona trabajadora no pierda su puesto de trabajo y esto le garantice su estabilidad laboral, sin que cuando el empleador pretenda solamente pagar las indemnizaciones monetarias. Por la doctrina ecuatoriana conocemos que se han vivido tres momentos importantes en cuanto al tema de la estabilidad laboral en nuestro país. El primer momento se dio cuando a los funcionarios del sector público se le concedió desde la normativa algo llamado estabilidad absoluta, y para los demás trabajadores que están supeditados a lo que dicta el Código de Trabajo se les concedió estabilidad relativa. Y ahora, ¿qué es la estabilidad absoluta y qué es la estabilidad relativa? La absoluta es cuando se establece la reinstalación al puesto de trabajo como la única y plena reparación frente a un despido que ha sido arbitrario, y la estabilidad laboral relativa es aquella que resarce el despido sin justa causa con una indemnización monetaria. El segundo momento de la historia ecuatoriana que le dio un cambio a lo que hasta ese momento estaba configurado de la estabilidad fue cuando se publicó el decreto ejecutivo número 813 y se reformó el reglamento general a la LOSEC, incorporando la renuncia obligatoria a la normativa. A partir de esa implementación, tanto el sector público como el régimen del Código de Trabajo quedaron con una estabilidad relativa, y el tercer momento fue cuando entró en vigencia el despido ineficaz. Aquí la particularidad es que se reconoce que un grupo vulnerable debe tener los beneficios de la estabilidad absoluta. El despido ineficaz establece que el grupo de personas vulnerables deben ser beneficiarias de esta estabilidad absoluta, mientras que los demás trabajadores públicos y privados deben mantener lo que se llama estabilidad relativa. ¿Cómo fue más o menos el proceso en cuanto a normarse el despido ineficaz hasta llegar al Código de Trabajo de nuestro país? Primero, en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se añadió el principio de inamovilidad para trabajadores que se beneficiaran de ese principio sin necesidad de ser funcionarios públicos. Este grupo vulnerable comprende a las trabajadoras en periodo de maternidad y los gremios sindicales. Recordemos que nuestra Constitución es garantista y que por eso es el énfasis en proteger a los grupos vulnerables dentro de la sociedad. Lo de la instauración del despido ineficaz fue una muestra de esto. A través de ella se pudo integrar al Código de Trabajo finalmente la figura del despido ineficaz para trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de maternidad, gracias al principio de inamovilidad que les ampara, y de igual manera esto rige para los gremios sindicales. Esta incorporación de derechos y de garantías para los y las trabajadoras representa la reivindicación hacia personas que por su condición durante mucho tiempo fueron despegadas de sus puestos laborales sin una causa justa. Las reivindicaciones de este tipo permiten un desarrollo adecuado del ser humano. ¿Por qué? Porque promueve la equidad laboral. A nivel regional se pueden destacar, por ejemplo, a países como El Salvador, que ha introducido normas relativas al trabajo de la mujer en su constitución; Argentina, por ejemplo, que ha adoptado las normas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y las ha elevado a rango constitucional; y Uruguay también, por ejemplo, que ha impulsado la protección en relación con la maternidad y con los hijos. Cuando un empleador opta en dar por terminado una relación laboral con una trabajadora o con un trabajador de un grupo vulnerable, se considera despido intempestivo, y esto se convierte en ineficaz cuando se ha dado de manera injustificada. El artículo 332 de nuestra Carta Magna y el Código de Trabajo hacen eco de estas líneas. Expresamente en la Constitución, el Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de quienes laboran
Y en esta esfera se incluye la eliminación de riesgos laborales que vulneren la salud reproductiva de los empleados, el acceso a la estabilidad sin que reciban trato denigrante por razones de un embarazo o por la cantidad de hijos que el trabajador tenga, y se incluyen los derechos de maternidad y lactancia y derecho a licencia por paternidad. En todo esto hemos escuchado cómo se prohíbe el despido de la mujer trabajadora y también la discriminación vinculada con roles reproductivos. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar del principio de estabilidad laboral. Este es el derecho que se le concede a un empleado a mantenerse en el cargo que desempeña sin que sea despedido de manera injusta, puesto que en caso de despido justificado se requiera la indemnización del caso o la oportunidad de que se reintegre al trabajo. Principio de igualdad y no discriminación. Toda persona está en goce de los derechos humanos, incluidos en derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por ciertos motivos. El principio de derecho a la defensa. Se trata del principio constitucional mediante el cual toda persona, sin excepción, tiene derecho a ciertas garantías para asegurar un resultado justo, imparcial y equitativo dentro de un proceso. Además, la oportunidad para ser oído y hacer valer sus derechos en un juzgado. Principio de inamovilidad. De acuerdo al derecho procesal, el principio de inamovilidad es el derecho del cual gozan ciertos empleados y funcionarios, en especial jueces y magistrados, a no ser destituidos, suspendidos ni jubilados sin fundamento, sino bajo el amparo de la ley. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para gozar de una vida en igualdad. Comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y o aceptado en condiciones equitativas y satisfactorias. Esto incluye gozar de un salario justo. En derecho internacional se prohíbe el trabajo forzoso. El trabajo debe realizarse en condiciones seguras, saludables y no degradables. Todo empleador debe ofrecer a sus empleados un horario razonable, el descanso adecuado y vacaciones pagadas de manera periódica. Derecho a la seguridad social. Este derecho está reconocido como un derecho humano y promueve el respaldo de la seguridad social para quienes están imposibilitados de trabajar debido a enfermedades, algún tipo de discapacidad, maternidad, accidentes laborales, vejez u otra circunstancia. Los estados deben realizar e implementar este derecho a través de medidas para ofrecer protección a través de dinero en cualquier forma que permita a los individuos y a las familias adquirir atención sanitaria, al menos modesta, y vivienda básica, así como las formas más básicas de educación. Muchas gracias. Bien, continuando con la intervención de mis compañeros, hablaré un poco de lo que es ya netamente el procedimiento de una acción de despido ineficaz. Pues de acuerdo con el artículo 195, numeral 1 del Código de Trabajo, se considera ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición o de gestación o maternidad, así como de los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones hasta la finalización del periodo para el que fueron escogidos. Esta garantía, al tenor del artículo 187 y viden, se extenderá durante el tiempo en el que ejerza o que el dirigente establezca o siga ejerciendo sus funciones y un año más.
El trabajador que se considera objeto de un despido ineficaz podrá deducir o podrá plantear su acción ante un juez de trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, en el plazo máximo de 30 días. Aquí hay que señalar algo, que esta disposición es un poquito contraria al artículo 570 del mismo Código de Trabajo, que prohíbe la renuncia del domicilio por parte del trabajador. Es algo que le quería acotar. Bien, continuando con el procedimiento de la acción, pues admitir el trámite de la demanda, se mandará a citar al empleador en el plazo de 24 horas y en la misma providencia el juez podrá dictar las medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato del trabajador al trabajo, en este caso como una garantía, como una medida cautelar, como le indiqué. Esto esta garantía tendrá duración mientras dure el trámite. Asimismo, en la misma providencia se convocará audiencia que se llevará a cabo en el plazo de 48 horas contadas desde la citación. Esta iniciará por la conciliación y de existir algún acuerdo, se autoriza por sentencia. En estos casos, a falta de acuerdo, se practicará todas las pruebas solicitadas por las partes y se correrá traslado de la prueba documental que debió ser agregada por las partes en su debido momento o en su momento oportuno al proceso. El juez de trabajo dictará en sentencia en la misma audiencia. Este se encargará de dictar esta sentencia, y contra el fallo que admita en sí la ineficacia cabrá el recurso de apelación, es decir, que se podrá ejecutar la sentencia pese a la sustentación del recurso ante la Corte Provincial de Justicia. Y declarada la ineficacia del despido, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado, y en este caso se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo. Y si el accionante decide no continuar con la relación de trabajo, recibirá la indemnización correspondiente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponde por despido efectivo. En cualquier caso de despido por discriminación, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional referida a la que ya mencioné anteriormente, sin que le sea aplicado el derecho al reintegro. Y en caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, esta será indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Bueno, siguiendo con el procedimiento de la acción, se dice que... Ay, se quitó. Bueno, siguiendo con el procedimiento de la acción, se dice que ante el riesgo inminente de demoras en la sustentación de las acciones del despido ineficaz, corresponde, sin perjuicio de otras medidas aplicables, que se defina un límite de salarios caídos para provocar que los administradores de justicia fallen en menor tiempo posible y que se interrumpa la contabilidad de dichos salarios. De modo, resultará conveniente para el accionante que se considera afectado por el despido ineficaz, que el proceso se retrase,
a efectos de incrementar el número de salarios caídos y si el monto de su indemnización en caso de no desear el reintegro al momento de ser notificado con la sentencia definitiva. Que no fue objeto de despido ineficaz inicia esta acción para solicitar su reintegro como medida cautelar, como lo dijo el compañero, y garantizarse maliciosamente estabilidad y remuneración mientras se sustancia el proceso que desde el principio fue improcedente. En este escenario es importante destacar que los jueces de trabajo deberán calificar como sabemos, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, el mismo que procura satisfacer todas las necesidades de su población. Promulga derechos, los mismos que garantizan el buen vivir dentro de nuestra sociedad. Uno de los derechos son los laborales, los que constantemente y durante el periodo neoconstitucionalista se han venido generando, de tal manera que en la actualidad se puede manifestar que existe una normativa laboral realmente fortalecida para el trabajador. El despido ineficaz es una figura de reciente aplicación y se enfoca en la declaratoria realizada por el juez. Esta figura protege frente a un despido intempestivo realizado por parte del empleador en contra de la madre trabajadora por su estado de embarazo o situaciones asociadas a su gestación, así como también el trabajador que posee la designación del líder sindical y que se encuentra en funciones. Analizar esta figura conocida hoy como despido ineficaz es de necesaria y urgente prioridad, ya que solo así se puede saber el grado de efectividad en defensa de los derechos, tanto como de los trabajadores como de los empleadores. Esto en procura de conseguir un adecuado summat casual, un buen vivir. Eso es todo. Bien, continuando con la exposición, pues hablaremos acerca de las servidoras públicas en estado de embarazo, la cual se ampara bajo la ley orgánica del sector público, en donde nos determina en la disposición general segunda que se considera ineficaz a la supresión del puesto y la compra de renuncia obligatoria con indemnización, así como la terminación de los contratos de servicios ocasionales de las servidoras públicas en estado de embarazo, de gestación o maternidad. Para esto, pues también el despido ineficaz se encuentra contemplado en el artículo 195.1 del Código de Trabajo, en donde nos dice que el despido ineficaz es aplicable respecto a la mujer embarazada que presta servicios en el sector público. Bien, acerca del despido ineficaz y la protección del derecho al trabajo a grupos de atención prioritaria. Como sabemos, pues nuestra Constitución vigente se la considera como garantista de derechos, una vez que, desde que se encuentra vigente la Constitución del 2008, pues se establecieron reformas importantes, tal fue así como se dio en el Código del Trabajo, con la expedición de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, esto fue en el año 2015. En donde se incorporó la figura del despido ineficaz, dando protección especial a la madre trabajadora y al dirigente sindical. A raíz de esto, pues se crea una contradicción en el marco constitucional ecuatoriano, las leyes internacionales y demás legislación. Dado que existe otro grupo de atención prioritaria que no son tomados en cuenta en la figura jurídica del despido ineficaz. ¿Quiénes forman parte de este grupo de atención prioritaria? Pues son las personas discapacitadas, las personas adultas mayores, los que también forman parte del grupo LGTBI, y por qué no a las personas laborales que sufren, a las personas que sufren accidentes laborales que con el tiempo pues necesitan reintegrarse al mismo trabajo.
y ellos no cuentan en la en la protección especial que se le da en la figura del despido ineficaz, siendo necesaria una reforma para así lograr un tratamiento laboral ecuánime y equitativo, siendo pues así en donde esta figura toma sentido respecto a lo que es la institución jurídica del despido ineficaz. Gracias. Bueno, yo continuando con la exposición, también quiero decirles que el despido ineficaz está asociado junto al concepto del despido intempestivo, que a lo largo del sido que este despido intempestivo son para los trabajadores que son separados de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, en la actualidad se justifica la creación de una figura jurídica del despido ineficaz por el reconocimiento de estos grupos que son vulnerados, asimismo de la atención prioritaria. Cabe indicar que dentro del Código de Trabajo también nos establece que no se podrá dar terminado el contrato de trabajo por cierta cosa. Por ejemplo, en este caso tenemos el embarazo de la mujer trabajadora. Por lo tanto, en el artículo 153 del citado cuerpo legal nos menciona que el empleador no podrá dar determinado el contrato de trabajo por cierta causa. En este caso es la mujer en gestación que esté trabajando. Asimismo, el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de gestación entre estas 12 semanas. Durante este tiempo tendrá derecho a recibir cierta remuneración completa. Por lo tanto, también encontramos que dentro de este convenio sobre la protección de maternidad de esta Organización Internacional del Trabajo, nos establece a que existe la necesidad de proteger a aquella madre trabajadora, asimismo a su bebé durante la maternidad, dentro del principio de la inamovilidad, para proteger ciertos derechos. Asimismo, encontramos que dentro de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, que es promulgada dentro del oficial el 20 de abril de 2015, nos menciona que el despido ineficaz es como una oportunidad o una posibilidad que tienen los empleados para que puedan retornar a sus puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de una indemnización, se da por despido intempestivo, es cuando esta mujer está en estado de gravidez. Por lo tanto, lo respalda en el artículo 154 del Código de Trabajo, que nos menciona, salvo en estos casos determinados en el artículo 172 de este código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, ya que desde la fecha a tiene el inicio del embarazo, justificará con la presentación del certificado médico, ya que es otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esta es nuestra legislación, ya que protege a la mujer embarazada desde su concepción hasta su periodo de maternidad. Bueno, a continuación mi compañero. En el tema, con la vigencia de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, esto no tiene efecto en el despido de una mujer embarazada, pues este resultaría ineficaz, es decir, que no tiene ningún valor legal desde ese despido, ya que hay que manifestar que si se ha declarado el desoído ineficaz por el juez respectivo, la trabajadora puede optar por su continuidad o solicitar el pago de la indemnización de un año cuando la persona trabajadora despedida decida que a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, él no continuará la relación de trabajo. Esta recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que le corresponda por el despido intempestivo. Se considera ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. En razón del principio de inamovilidad que les ampara, se emiten varios criterios en razón del principio de inamovilidad, ya que existen grupos que son desfavorecidos o considerados débiles, los cuales necesitan protección. En nuestro país, en la Constitución del 2008, se los denomina como los grupos de atención prioritaria, y dentro de ellos se encuentran las mujeres embarazadas, y como un mecanismo para proteger a este grupo vulnerable,
es otorgable la estabilidad laboral. También tenemos el principio de inamovilidad, el cual es un privilegio a determinados trabajadores que por sus condiciones especiales son vulnerables al despido, que en la mayoría de las causas ocurren por cuestiones distintas a las que desempeñan, como es el caso de las madres trabajadoras, quienes son despedidas por su condición de gestación. También la estabilidad laboral absoluta, que es reconocida como el fuero de maternidad, que impide que una mujer sea despedida cuando se encuentra en estado de gestación y durante un determinado tiempo después del parto. Este fuero de maternidad se asocia al principio de igualdad y de no discriminación, según el cual la persona puede ser discriminada por su condición, sexo, raza, entre otros. Y el principio de inamovilidad, que permite la estabilidad laboral absoluta, porque por ninguna circunstancia se permite que el trabajador sea separado de su cargo laboral de forma injustificada. En caso de hacerlo, tiene derecho a ser reintegrado de forma inmediata, ya que los grupos trabajadores protegidos por el principio de inamovilidad y la estabilidad absoluta, en caso de ser despedidos injustificadamente, la legislación laboral ecuatoriana le otorgará el recurso por despido ineficaz para que los empleados sean obligados a reintegrarlos en puestos de trabajo. Muchas gracias.